Hola, profe. Hola, buenas tardes. Mía, Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? buenas Bien, tardes, sí, profe. señor. Bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Buenas tardes. Bueno, entonces el tema que nos corresponde como primer tema en física es la naturaleza de la luz. ¿Listo? Pues evidentemente en nuestra unidad 2 va a ser todo lo relacionado con la luz. Entonces vamos a empezar a desglosarla. Resulta que la luz directamente es percibido pues, en los humanos pues, por el sentido de la vista, ¿no? Evidentemente. Y pues ya el cerebro hace la transformación de la información que se percibe. Esta luz es posible percibirla a partir de la vista porque es una serie de ondas y al igual que el oído, entonces la vista se encarga de recibir, perdón, de recibir esa información y enviarla al cerebro para que éste la interprete y pues ya posteriormente poder eh, recibir la información que nuestros ojos ven. Resulta que no toda la luz no toda la luz la podemos ver. De todo el espectro, de todo el espectro de la luz, hay una franja muy pequeña que es lo que se llama el espectro visible, que es lo que nosotros vemos. ¿Listo? Tenemos dos clasificaciones donde tenemos unas frecuencias que entre más, entre más pequeños sean los valores, entonces aquí estaríamos viendo toda la radiación ultravioleta y hacia la derecha estaríamos viendo todo lo infrarrojo. Entonces, y el color apenas sirvió. Entre más a la izquierda, los colores van a tender a ser más violetas, más color morado. Entonces, empezamos con un espectro que es el que nosotros manejamos, que es el amarillo, aunque esto lo debería hacer con amarillo, que es la luz amarilla y toda la radiación que alcanzamos a ver. Eh, Tenemos ultravioletas, hablando de valores cercanos a los 400 nanómetros, y tenemos infrarrojos hablando de alrededor de los 700 nanómetros, perdón. ¿Sí? De todo el espectro de la luz, lo que nosotros vemos en realidad es muy poco. Nosotros vemos una porción muy pequeña. Ya el resto, pues para ver todas las demás radiaciones es necesario tener un instrumento, dado que las ondas o son muy grandes o son muy pequeñas como para alcanzar a escucharla. Relacionándolo con lo que vimos en la unidad anterior en la luz, en el sonido, perdón, es como los sonidos supersónicos e infrasónicos, donde los supersónicos no los alcanzamos a escuchar porque son pues ya perjudiciales, los supersónicos, y los infrasónicos son de frecuencia muy baja y no es posible realizar, o sea, escucharlo y posteriormente interpretarlos. Tenemos algunos conceptos relacionados con la luz, entonces, conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales, entonces, tienen que ver principalmente con unas definiciones. Entonces, ¿qué definiciones tenemos? Entonces, la primera concepción es que la luz se forma a partir de corpúsculos luminosos y esto, como son ondas luminosos, tienen que ver con la vibración. Cuando hablamos de un corpúsculo, estamos hablando
de un objeto, de una partícula muy pequeña. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el núcleo de una célula es un corpúsculo, porque es una partícula que es muy pequeña que hace parte de otro, de otro cuerpo. El segundo concepto es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz está alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? Estamos hablando que esos son 3 millones de metros por segundo. La velocidad. Hasta el momento no se ha encontrado, o sea, no se ha descubierto, formulado o demostrado que haya algo más veloz que la luz. Perdón, aquí me faltan un par de ceros. Al hacer esa conversión, 300.000 kilómetros son 300 millones de metros por segundo. ¿Listo? Otro concepto fundamental es la reflexión. La reflexión, el ejemplo estrella de la reflexión de la luz son los espejos, donde si usted tiene una superficie, los rayos luminosos van a llegar con una inclinación y con esa misma inclinación con la que llega, con esa misma inclinación sale. Es decir, que si este ángulo que tenemos acá es de 50 grados, el ángulo de salida también. ¿Listo? Eso lo vamos a ver por allá en el último tema donde está la reflexión como tal y los elementos de la luz. El cuarto concepto fundamental es la refracción. Y la refracción tiene que ver con el cambio de dirección. Cambio de dirección, Como la del pitillo y el vaso correcto. de agua. Sí, señor. Entonces usted tiene un, un vaso, ¿cierto? Que tiene cierta cantidad de agua y usted al introducir, por ejemplo, un objeto sólido o inclusive un rayo de luz como tal. Supongamos que usted lo alumbra con un láser. Entonces, el láser ingresa con una dirección, estando acá cambia de dirección, ¿sí? Sigue siendo línea recta, pero en otra dirección. Y al terminar el medio acuático y pasar otra vez al medio aéreo, vuelve a tener la misma dirección. Esta dirección que tiene acá es la misma con la que ingresó, o sea, esta misma que tiene acá. ¿Sí? ¿Cómo? No me rayen el tablero, por favor. Permítanme. Pero, profe, o sea, la refracción de la luz depende del material por el que pasa la luz. Depende del medio, sí, señor. O sea, la refracción es cuando hay un cambio de dirección, pero ese cambio de dirección por lo general se da cuando hay un cambio de medio, cuando hay un cambio de medio de propagación. Entonces, en el aire va con una longitud de onda. Al pasar del medio aéreo al medio acuático, esa longitud de onda cambia. Por eso se ve un cambio de dirección. Pero es en la interpretación del ojo, ¿sí? Porque pues evidentemente los objetos pues, tendrían la misma o sea, no es que el objeto se deforme, sino que el agua cambia la longitud de onda, por tanto el cerebro y el ojo interpretan una información diferente. O sea, es por concepción del ojo. Sí, exacto, es la percepción que tiene el ojo y la interpretación que hace luego el cerebro de esa información. Eh, Esa es la cuarta. Y la quinta, entonces el quinto concepto, es la ley de Snell, ¿listo? Que tiene que ver con el cambio de índices de refracción. O sea, que nos indica más o menos cómo cambia esa refracción al cambiar de medio, sino que no voy a profundizarla porque es algo que ustedes deberán hacer en la actividad. Entonces quiero saber si hasta ahí esos 5 conceptos fundamentales ha quedado claro. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, señor. ¿Sí hay pregunta o sí quedó claro?
Sí, quedó claro. Vale, perfecto. Entonces, luego de aquí la noción básica, aquí solamente nombramos la velocidad. Ustedes, los que ya copiaron la unidad, se dan cuenta que el segundo tema es velocidad de la luz y ahí es donde vamos a empezar a realizar algunos ejercicios al respecto. Entonces, por ahora nos interesa un poquito de historia. Entonces, vamos a seguir contextualizando. En la historia han habido diferentes interpretaciones de la luz, ¿sí? Desde unas que hoy en día nos parecen totalmente descabelladas hasta lo que hoy en día pues tenemos como concepción y que posiblemente cambie en algún momento de lo que es la luz. Entonces iniciamos con la antigua Grecia. Entonces en la antigua Grecia estamos hablando antes de Cristo. La luz estaba entendida como corpúsculos luminosos y según ellos, entonces, hablamos de corpúsculos como partículas, ¿no? Haga de cuenta que son como punticos que están ahí en el ambiente y que se interpretan dependiendo del color y dependiendo de la longitud de onda, aunque ese concepto todavía no lo tenían, sino que simplemente eran corpúsculos luminosos que ahí estaban y no se les dio más información. En ese entonces, digamos que se creía mucho en la palabra y no había un ejercicio propio de demostración de esas ideas que con el tiempo se fue creando. De ahí, esa concepción se mantuvo mucho tiempo, igual que, por ejemplo, el estudio de la óptica, la teoría geocentrista y heliocentrista, que es, o sea, literal mataban porque concebían que la Tierra era el centro del universo y no había otra idea. Y pues ya después nos dimos cuenta que no era así, pero digamos que en la parte de óptica y en la parte de la luz sucedió exactamente lo mismo. Eh, Luego de eso ya pasamos hasta el siglo XVII, casi XVIII, con una persona que estos días lo han recordado mucho, que es el señor Isaac Newton. Este caballero entonces comenzó a fundamentar que eh, los, o sea, las partículas de luz, se comenzó a experimentar con la luz. Entonces las partículas de luz, al ser lanzadas, comenzaban a generar diferentes patrones, que es lo que hoy en día concebimos como colores y concebimos como las diferentes gamas o las escalas dentro de los mismos colores. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, acá yo estaría utilizando colores, pero dentro de esos colores hay diferentes escalas. Entonces yo puedo utilizar varios azules o varios amarillos, o que eso todo tiene que ver es con la longitud de onda. Luego pasamos por ese mismo siglo, entonces, hacia el año 1678, donde se comenzó a tener la concepción de onda. Entonces, aquí comenzó una dualidad. Salud. Aquí comenzó una dualidad, porque entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la antigüedad han dicho que la luz era una partícula, pero entonces llegaron al año 1600, los años 1600 y dijeron que esto era una onda. Pero resulta que en la física, el que sucedan estas dos cosas, partícula y onda, es casi imposible. Y se generó que después de muchos estudios, la luz efectivamente presenta una dualidad. Es una partícula en unos casos y es una onda en otros. Entonces, digamos que ahí puede ser las dos cosas al tiempo. Y acá se comenzó a trabajar la interferencia. Huygens hizo un ejercicio donde tenía un lanzador de fotones, de hecho se le comenzó a asignar el nombre de fotones por esa época, de fotones que al pasar por una lámina, que supongamos que yo acá tengo una lámina, y esa lámina tiene rendijas, y las partículas de luz al atravesar esas láminas formaban patrones de este estilo, donde dejaba unos espacios iluminados, que los que están acá en el centro, y unos espacios sin iluminar. Y a ese proceso, a ese fenómeno se le llama interferencia de la luz. Y se descubrió que las ondas de luz no se disparaban
o no iban siempre en esta dirección, como si fueran partículas, sino que eran en todas las direcciones. Incluso a las que llegaban acá, habían unas que quedaban por acá suspendidas en el aire. Todo eso lo van a profundizar ahorita cuando vean un video que les dejé enlazado en el Classroom y que en este momento les debe estar apareciendo. Después de esto, entonces, en el año 1781, se hizo un experimento de Young y comenzó a fundamentar este concepto. De hecho, este experimento, el de las láminas luminosas, recibe el nombre de Young. Entonces son experimento de Young y ahí aparece el fenómeno fenómeno de la interferencia. Ya más reciente, en 1865, el señor Maxwell fundamentó que la luz es una onda electromagnética. Entonces, acá empezó a tenerse la idea, ¿sí? Que comenzaron a darse cuenta que no se comportaba siempre como una partícula, sino que además tenía la concepción de onda. Y aquí, además de confirmar que era una onda, se dieron cuenta que era electromagnética, o sea que tiene que ver con electricidad y que tiene que ver con magnetismo. O sea que hablamos de electrones y hablamos de polaridad, de imanes. Y todo esto dio paso, yo sé que todos los que voy a mencionar, quizá estos sean los que probablemente sean más conocidos. Tenemos al señor Max Planck y tenemos al señor Albert Einstein. Sí, que trabajaron de manera simultánea. Estamos hablando alrededor de los años del año 1900, 1905 aproximadamente. Y lo que ellos comenzaron a trabajar fue directamente. Planck trabajó la energía a partir de la radiación. ¿Sí? Entonces, la luz, la energía y la radiación. Y Einstein trabajó acerca de la transmisión de electrones. Entonces, electrones en la luz, y esto le dio origen a su teoría bueno, ni siquiera es una, bueno, sí, el estudio o la teoría del efecto fotoeléctrico. Yo sé que todos conocen a Einstein y lo han escuchado mencionar por la teoría de la relatividad, pero aunque la teoría de la relatividad es demasiado importante y es muy conocida, no fue el trabajo que más aportó de este caballero. Este caballero, con el efecto fotoeléctrico, se ganó el premio Nobel. Y ese es como el estudio más reciente. En el estudio del efecto fotoeléctrico es donde se demostró que no hay algo, ¿sí?, más rápido que la luz. Y es o sea, a estas fechas, estamos hablando que eso fue hace 115 años, y a esta fecha esa teoría sigue en pie, aunque hay laboratorios tratando de encontrar, pues, partículas que superen la velocidad de la luz, pues hasta el momento no ha habido un resultado que lo compruebe, pues sigue en estudio. Entonces digamos que ese es como un barrido rápido de lo que ha sido la historia de la luz y cómo desde la antigüedad se ha ido entendiendo desde diferentes aspectos. Esa información que les acabo de dar acá es la misma que les subí en el documento de Word, que está o que se titula antes de clase, de física antes de clase. Entonces, para que lo podamos consignar en el cuaderno como los apuntes del tema 1. ¿Listo? Entonces,